¿Qué tal, amables televidentes? Somos Balance Financiero, transmitiendo desde República Dominicana por Teleradio América y por nuestras redes sociales. Semi-mermados porque no tenemos a la doctora Juanita Canahuate por acá. También mermados por la ausencia del director técnico de los contadores públicos, el licenciado Álvaro Rincón. Pero sí muy animados con la presencia de Francisco Canahuate y Alcedo Ramírez, con quien habremos de compartir toda esta hora con ustedes en la intención de traer las informaciones que puedan ser de utilidad para su manejo financiero, su manejo fiscal y su manejo comercial en sentido general. Y sobre todo en estos días donde los viernes comienzan a anunciarse negros, Black Friday, y también la Navidad, que ya, por ejemplo, aquí en el canal ahora acabo de ver que prendieron el árbol y muchas personas pues todavía con la tradición y el entusiasmo de la Navidad, que habrá de traer decisiones financieras, que Balance Financiero se responsabiliza, debe ser el responsable de traer esas orientaciones independientes y sanas. Decía el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana que el país no puede avanzar si cada reforma se convierte en una fuente de incertidumbre. Necesitamos estabilidad normativa, coherencia institucional y confianza mutua entre el Estado y la empresa. Francisco Canahuate, bienvenido. Hola, Hermógenes. Hola, Alcedo. Hola, amigo televidente. Bienvenido a su espacio una vez más. Ese menú que tú has presentado para el día de hoy no tiene desperdicio, pero además de eso, hay aspectos fiscales en detalle, como son los que tienen que ver con la exención contributiva para los fines de los asalariados y la demanda que se ha acrecentado en estos días y la posición del ministro de Hacienda. Todos estos son puntos que vamos a comentar en el día de hoy. Sí, Francisco. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes, amigos clientes Radio Escucha? Sin lugar a dudas que esta semana tenemos buenas noticias, mejores temas para el programa Balance Financiero en sus diferentes segmentos, que como sabemos, el contenido rico de Balance Financiero lo llevamos o lo distribuimos en sus diferentes segmentos. Le agradecemos su atención, su participación con nosotros, a la vez que les recordamos que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que hacen posible que ya nosotros tengamos prácticamente más de 30 años en el aire, más de 25 en la televisión. Recordarles, antes de pasarle la palabra a Hermógenes para cerrar la introducción, que nosotros queremos que ustedes piensen que estamos en el mes de la familia y por lo tanto debemos elevar una plegaria al Altísimo de tal manera que cada día más la familia se fortalezca, porque como todos sabemos es la célula básica de la sociedad, de toda sociedad y por ende de la sociedad dominicana. Don Hermógenes. Adelante, director. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente.
sin importar la distancia ni el tiempo. El cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, aquí estamos de regreso y retomando ese planteamiento de Francisco Canaguate y hablar de la indexación salarial, que quiere decir las recaudaciones fiscales, el impacto y lo que pueden ser las concesiones a el sector que trabaja bajo dependencia. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha dicho que ha llegado el momento de dialogar respecto al reclamo de indexación salarial que hay en el país desde hace semanas. Sin embargo, está condicionado a que no se perjudique la estabilidad económica que tiene la nación, que no hay que asumir medidas, que hay que asumir las medidas puntuales que reduzcan los ingresos. No se puede sin identificar con cuáles se compensarían las entradas del gobierno. O sea, reduzco los ingresos, pero lo compenso con, y eso me acuerda del impuesto, los reclamos salariales de los médicos y los maestros de aquellos años, donde habría que crear un impuesto paralelo. Generalmente castigaban la bebida alcohólica, los cigarrillos y esto, con el objeto de compensar ese ingreso. Los servicios telefónicos. Los servicios telefónicos. Realmente el mundo da mucha vuelta, como dice el hombre del pueblo. Y al propio ministro de Hacienda le tocó la suspensión, siendo director de impuestos internos, patrocinar el congelamiento de esa exención contributiva, que fue la justificación moral del Código Tributario. Y es bueno recordar dos cosas. Antes del 92, en la República Dominicana teníamos 1 o 2 huelgas anuales de parte de los trabajadores demandando justicia para el pago del impuesto sobre la renta. Y eso fue el ajuste por inflación en atención a esos reclamos, para que en el tiempo no tuviera que discutirse nuevamente esto. Los asalariados, y este es el segundo punto que hay que tener pendiente, tributan sobre la base del ingreso bruto. Los demás contribuyentes tributan sobre la base de la renta neta o del balance imponible. Quiere decir que cuando se habla de la exención contributiva, en el fondo no es una exención para no pago de impuestos, es el reconocimiento de que el asalariado incurre en gastos a los cuales no tiene derecho a deducir. Y la vía que se buscó técnicamente fue la exención contributiva. Entonces, el ministro hace un planteamiento que también es atendible. Él dice, si me quitan esa porción de los ingresos que voy a recaudar, quiero que me identifiquen una fuente que me compense eso y lo acreciente, y lo de acreciente lo agrego yo. Él no lo dijo así, pero esa es la intención, que se acreciente el ingreso fiscal. El Código Tributario es una ley permanente. La ley de presupuesto es una ley efímera
que cada año se va renovando. Entonces llama la atención que no se le cuelguen a la ley de presupuesto otro de los incentivos que hay vigentes cada año para hacer lo mismo que se hace con los trabajadores. Entonces parecería que es un acto de justicia la revisión de este punto. Y hay otras consideraciones que también habrá que atender en su momento, que es la doble tributación que se ha introducido en la tributación dominicana, que ha dado como consecuencia que los ejecutivos de las empresas tributen más por vía del salario que por vía de la empresa. Y la razón es obvia. La legislación se ha distorsionado y se ha convertido en un agente de estímulo para la ilusión. Porque si una empresa gana 100 millones de pesos y puede pagar a sus ejecutivos una cantidad equivalente al 50%, por ejemplo, van a tributar de hasta el 25% por vía de los salarios. Sin embargo, si paga la empresa por los 100 millones, paga un 27%. Serían 270 millones. Y cuando distribuyan los dividendos en efectivo, paga un 10% los accionistas. Quiere decir que el impacto que tiene para el flujo de recursos es considerable. Esa también es otra distorsión que hay que buscarle compensación, pero hay que corregirla. Bueno, oyéndolo a ustedes, sin lugar a dudas que podemos llegar a una conclusión, yo diría que salta a la vista, y es que realmente hay mucha, vamos a decir, doble juego, mucha hipocresía, tanto en el gobierno como en las cámaras legislativas. Por ejemplo, a mí me sorprende la tenacidad, la defensa, tanto del gobierno en la persona de su ministro de Trabajo, como en el Senado y en la Cámara de Diputados, de respetar, proahijar el mantenimiento de la cesantía como está hoy en día. Y sin embargo se niegan a reconocer la indexación, que es algo que está en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Es decir, que digamos, como decía Francisco, fue una conquista que se logró hace tiempo, de la manera de que el salario no perdiera, digamos, su capacidad de adquisición, de compra. Entonces, en la medida que la inflación aumente de esa manera, la idea es indirectamente hacer mayor las exenciones para el pago de impuestos. Lo importante es que es una doble cara, que nosotros pensamos que eso debe corregirse. Porque lo otro que yo digo es lo siguiente, como explicaba Francisco, real y efectivamente en los años, porque es bueno recordar que esto se tomó en el gobierno anterior, es decir, que están todos los partidos políticos involucrados en este tipo de maniobra. Yo me voy por el lado de la inflación, Hermógenes y Francisco. Cuando yo sumo las inflaciones en los años desde que se detuvo, digamos, esa indexación, estamos hablando de una inflación acumulada de alrededor de un 25%. Quiere decir que en real y efectivamente la capacidad de compra del trabajador dominicano se ha reducido, digamos, en un 25% por inflación. Poder adquisitivo. Por el poder adquisitivo. Entonces eso quiere decir que a todas luces nosotros pensamos que es justo que el gobierno tome una decisión y se aboque a resolver el problema de la indexación, porque eso es lo que están esperando los trabajadores dominicanos, y luego ya más adelante se resolverá con la ayuda de Dios el de la cesantía. El asunto ahí tú complementas, aparte de la exposición de Francisco Canahuate, solo que tú le pones unos dejos de diputados y senadores que Francisco no abordó. Pero el gran daño que se le puede hacer, no solamente a la recaudación, a la política fiscal del país, pero también al trabajador mismo. O no le voy a llamar trabajador,
a la persona que tributa bajo el régimen de dependencia, o sea que le retienen el impuesto porque es un asalariado. Pero el daño es politizar el tema. Todo iba bien, se venía hablando sobre la posibilidad o la necesidad de indexar los salarios. Y recuerda la batalla campal el año pasado, cuando los médicos se lanzaron a la voz pública reclamando una revisión del RST, una aplicación de... Ellos entendían de que la exención contributiva, que es los 416,000 pesos que resta automáticamente impuestos internos al momento de liquidar los salarios, calcular el impuesto por los salarios, pues ellos entendían que estaba excluido del RST, que estaban tributando doble. Venía la defensa garrafal de los sectores, de las personas físicas, porque los médicos no lo hacían desde la posición de empleados, sino de ejercicio independiente. Entonces, súbitamente se ha metido la política y el senador por el distrito ha tomado el tema como estandarte, se lo ha arrebatado a los sectores. Y entonces, ¿qué tú quieres que le contesten los otros? No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que diga mi partido. Entonces, le han hecho un daño al proyecto. Y al tema. Si en estos momentos, y esto es muy serio lo que te estoy respondiendo, porque respondiendo de que estoy. Yo te sé responder, Alcedo. Si en estos momentos se aprueba indexar los salarios y se pone en el proyecto de presupuesto y donde haya que ponerlo, y se emite una norma y no hay que emitirla porque nada más aplicar la ley que viene del año 2012, la 254, si en estos momentos se ejecuta eso, ¿quién es el ganador políticamente? Es el senador del distrito, el muchachito. Entonces han hecho un daño rebatando a los sectores interesados el tema para traerlo a la política. Te lo dije de manera muy seria. Usa 20 segundos, contéstame. Sí. Y es bueno decir... Es bueno dejárselo, Francisco. Es bueno decir que aunque es injusto, no es ilegal. No es ilegal, porque tiene un fundamento. Exacto. Se agrega en la ley de presupuesto cada año para que quede suspendida. Si se quita de la ley de presupuesto, tiene plena vigencia. Exacto. Y también pudiera ser que se asocie con los términos de la ley que establece el porcentaje de recaudación, de tributación del país. Hasta que se alcance X porcentaje, entonces se debe indexar. Nosotros podemos volver sobre el tema, parece que está quedando medio cojo, pausamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente.
Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Te decía antes de la pausa, porque era mandatoria, Jimmy no perdona ahí, y la muchachita tampoco. Te decía que el peor daño es politizar eso, politizar el tema de la indexación de los salarios, porque cuando se acceda, y ya el ministro Magín Díaz ha dicho, estamos en tiempo de comenzar a hablar de esto. Ahora, ¿dónde está el ingreso sustitutivo? Te doy por aquí, pero ¿por dónde te quito? O sea, ¿por dónde consigo completar el impacto de aumentar la exención contributiva que le están pidiendo ahora a 50,000 pesos, pero debe ser aplicando indexaciones? Eso no es un número redondo. Y Francisco es el técnico que puede decirnos cómo se logra, cómo se llega 52,000 pesos al porque es el senadorcito, como tú dices. Yo no dije senadorcito, no, el muchachito. El joven senador. El joven senador, Francisco. El planteamiento que hace el ministro de Hacienda, en esencia, abre la posibilidad de la discusión de la reforma tributaria. Porque cuando se hable de una compensación, habrá que ver las otras correcciones que están pendientes. Y parece que se está abriendo la oportunidad de entrar a la discusión de una reforma realmente integral. Porque no se trata de los centavos que dejan de recaudarse por esa porción de la exención contributiva. Se trata de sumas muy grandes para combatir y compensar lo que hoy es el subsidio, el déficit presupuestario. Quiere decir que es mucho más de lo que estamos hablando y de lo que ha salido a la luz en cuanto a esta figura tributaria. Es la necesidad de abocarnos a una reforma integral para atenuar hasta eliminar ese déficit fiscal y que podamos, como dice muchas veces Alcedo, partir del presupuesto base cero. Mira, Francisco y Hermógenes, yo pienso que lo que tú has traído a colación, Francisco, es muy importante, porque yo creo, y ahí es que yo quiero darle un poquito más de masa a mi argumento, es que para este gobierno, o mejor dicho, para todos los gobiernos en los últimos 10 años, 18,000 millones de pesos es una chilata, comparado con otras cantidades, como bien dice el hermano Francisco, que hay que atender en una reforma tributaria integral. Pongamos otro ejemplo, que ahí es que yo digo que tenemos dificultad con el manejo tanto del gobierno como de los legisladores. El asunto de la reserva para caso de desastre. Precisamente el hermano del CRES ha traído a colación que en los últimos 10 años prácticamente menos de un 1% ha sido reservado para situaciones de desastre. ¿Qué ocurre? Que con la situación de Melissa hoy en día tenemos que el gobierno va a tener que buscar 12,000 millones de pesos porque solamente en el presupuesto tiene 500 millones. Es decir, de nuevo, el gobierno y los legisladores haciendo caso omiso de legislaciones vigentes que indican un porcentaje que hay que guardar para caso de desastre, de contingencia, y no lo hicieron. Es decir, que no queremos criticar puntualmente, sino que en sentido general, tanto los funcionarios públicos como los legisladores levantan su mano derecha, quiera Dios que sea ante la Biblia, y juran respetar y hacer respetar las leyes. Y entonces estamos viendo que en cierta medida, como diría un buen amigo cibaeño, lo están haciendo a según convenga en la situación en que estén manejando. ¿Y qué opinan ustedes? Déjame aportar
una idea, pero no que para que ustedes opinen, no sé quién soy yo a pedir que opinen sobre lo que yo digo. La ley también incluye la reforma, la llamada reforma del año 2012, para hablar llano, plantea la unificación del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, que internacionalmente se conoce como el IVA. Incluso el fallido proyecto de reforma tributaria cambiaba el término ITEVIS para traer el del IVA. Es un término general. Entonces, esa estándar. ley no solamente establece la indexación de los salarios, también establece que se lleve el ITEVIS, hay 2 ITEVIS, se sube creo que de un 13 a un 16 el ITEVIS complementario, que es el accesorio que se le puso a los productos de la canasta básica, como el azúcar, el café, etcétera, etcétera. Entonces, ese se llevaba un 16, se mantenía el 18 para que, entiendo que en 2 o 3 años, se unificara en un 16% el ITEVIS. O sea que venía una sola tasa. De ese no se habla y no tendría un impacto recaudatorio mayor o igual revisar esa parte. También el impuesto sobre la renta se planteaba en un 27% que está establecido para que progresivamente bajara a un 25%. Francisco, adelante. Ayúdeme ahí. Y una condición de aquella legislación, la 253.2, era que se alcanzara el crecimiento de la presión tributaria en 3.25%. Exacto. Y también se planteaba la eliminación del impuesto a los cheques y del impuesto a los activos imponibles. Y todo para traerlo creo que en punto 25, algo así, o desmontarlo cada punto 25. Se iba desmontando. Sí. Y los renglones que estaban exentos fueron progresivamente gravándose hasta alcanzar el 16 que tú señalas ahora. Tenemos 2 tasas, 18 y 16, que no hay cómo explicarlo porque ya no se trata de un grupo de bienes, sino que está dentro del contexto general del gravamen, pero sigue siendo el 16% y el 18%. Eso son inconsistencias en el sistema que la administración tiene que aplicarlo porque eso es lo que está establecido, pero deben corregirse. Ajá, entonces yo te digo, y tómala al cédula, porque yo sé que el tiempo, pero yo te digo, la parte populista y la que se ha politizado nada más es la indexación de los salarios. ¿Y por qué no hablamos de la revisión en conjunto de la aplicación de la ley, a ver hasta dónde se pudiera estar violando o no? El contenerlo, como dice Francisco Canaguate y Disla, en la ley de presupuesto lo legaliza. Ahora, lo de la presión tributaria creo que está contenida en la ley, y la presión tributaria, ¿quién la mide? Adelante. No, pero el asunto de Hermógenes es seguir, no podemos continuar dando vueltas en círculo. Lo que hay es que abocarse. No, pero yo no repetí. No, yo te agregué espérate, Alcedo. Yo te agregué las 2 tasas del ITEVI y la tasa del impuesto sobre la renta. No, pero y Francisco te agregó el impuesto a los activos. No te pongas bravo. Son tres son 3 factores. Estoy diciendo que están dando en círculo, es el gobierno. Para hablar claro, y la reforma. No se entendió. Pero es que tú no me dejaste terminar. Te dejo. El gobierno y las autoridades están andando en círculo poniendo parches, sí, que es lo que yo he oído aquí, porque yo no soy un experto en impuestos. Okay. He oído a ustedes dos y a Juanita decir que no podemos seguir pegando parches, que hay que irse a una reforma tributaria integral, claro, donde se corrijan, como tú bien dices y dice el hermano Francisco, todas esas, vamos a decir, indelicadezas, todas esas complejidades que tiene el actual sistema impositivo. Pero como estamos en el segmento de gestión empresarial, hay algo que siempre nosotros estamos olvidando. Y yo diría que me preocupa porque la discusión pública de ambos lados se ha olvidado de esto. Se ha olvidado de la gerencia, de la gestión, los déficits. Son problemas administrativos. Es decir, sabemos que se necesitan mayores recursos, cierto. Pero también todos sabemos que hay muchos
gastos superfluos, innecesarios. Entonces a todo el mundo le huye como el diablo a la cruz, le tiene temor al tema reingeniería, mejoramiento de procesos y estructuras. En el Estado Dominicano tenemos que abocarnos a una reingeniería integral también de sus estructuras y de sus costos y gastos, porque por ejemplo sabemos, y ahí viene muy importante lo que mencionó Francisco, que nosotros hemos estado trayendo a colación desde hace cierto tiempo, y gracias a una amiga de ustedes, que fue una alta funcionaria de la DGI, los trajo a colación estos días, que la importancia de, en algún momento hay que volver a tasa cero, a base cero. Vamos a dejar de estar aumentando. Creo que leíste a Germania. Sí, vamos a dejar de estar aumentando un 10%, un 3%, un 5% a las diferentes cuentas del presupuesto, y vamos a partir desde cero. Es decir, vamos a construir los presupuestos de cada organismo del Estado desde cero, donde aprovechemos y eliminemos todos esos gastos innecesarios. Y yo estoy seguro, Hermógenes, que si vamos a lograr el estándar de los procesos de reingeniería, podríamos conseguir una reducción en gasto, en presupuesto, en necesidades de recursos entre un 25, un 20, un 25 o un 30%, dependiendo de cómo se haga la reingeniería y si buscamos o no la asesoría del gran Elon Musk. Ya no de Peter Rocket, sino de Elon Musk. Sí, te comprendo, Alcedo. Hay mucha tela por donde cortar. El problema es, y no el problema, sino el punto. El punto. El punto es que junto a la fiscalidad, junto a la economía, está la parte social. Y política. Fue que tú no me dejaste terminar. Hay una lectura ahora mismo en Estados Unidos de cuántos millones de personas, más de 30 millones de personas, que están dejando de percibir el subsidio fijo mensual por el cierre del Estado. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No es que en Estados Unidos hay un cierre de Estado y que hay personas que no están recibiendo subsidio, es que hasta Estados Unidos contempla la parte social en la distribución del ingreso. Entonces, aclara muy bien, Alcedo Ramírez y Martínez, aclara muy bien, por favor, cuando tengas ya lo vi, Jimmy, cuando tengas la oportunidad, aclara muy bien, tú sabes qué, a qué tú te refieres cuando dices gastos superfluos, gastos, dijiste la palabra innecesarios. Te apoyo, pero hay que aclararlo. Volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es el segmento de contaduría y finanzas, entonces siempre le preguntamos al querido director y hermano Álvaro Rincón, que está ausente, cómo anda la contaduría, y él nos responde, Francisco. Bien y mejorando. Bien y mejorando. Es una respuesta estándar. Sí, y que define todo. Eso te responde 100%. Bueno, la tasa cambiaria es un tema de tanta actualidad como lo que hemos estado tratando. Y la noticia, la característica es que si bien esta semana el Banco Central cierra, al momento de producir balance financiero, con una tasa del 64.57, quizás lo notorio pudiera ser la desaceleración en el incremento. Quiere decir que de semana a semana está presentando 12 centavos como aumento en el precio de ventas. Sin embargo, en semanas anteriores estaba sobre los 50 centavos y hasta $1. Indica de que pudiera estar llegando donde se necesita el freno, donde hay que parar. Y hay que parar porque hay una España boba, hay un periodo muerto que es entre el 26 y el 31 de diciembre, donde las operaciones están vigentes, están activas, pero al mismo tiempo la gente está en otra cosa. O sea, el comercio está operando, la banca está operando, pero la gente no está en negocio, no está en decisiones comerciales. Vamos a importar tantos furgones y cómprate X cantidad de dólares y negocia. No, en ese periodo hay un receso. Hay un receso. Entonces, pudiera estar llegando a esos términos. El Banco Central anuncia la compra a 64,12 y la venta a 64,57. La brecha es de 45 centavos. Sin embargo, la banca comercial en promedio fija la compra en 62,20 para vender a 64,60 o 64,50. Ese es el tramo. Y la brecha es, fíjate, el Banco Central 45 centavos, la banca comercial $2.40. Ahí pudiera haber algo para revisar, Francisco. Yo quería retomar 2 detalles dentro del tema que quedó como concluido en el segmento anterior. Y es que también debemos revisar la ley de los días feriados, que está afectando la memoria histórica, especialmente de los jóvenes estudiantes. Y también debemos revisar los porcentajes que se establecen por leyes especiales para determinados ministerios y sectores del público. Eso es la distribución del presupuesto. Exacto, porque ¿qué es el presupuesto? Es el plan de desarrollo anual. Entonces, no puede ser que una institución esté privilegiada permanentemente todos los años y las demás actividades estén carenciadas cuando el contribuyente aporta los recursos. Debe proyectarse a qué vamos a enfatizar cada año y quitar esos porcentajes y asignarlo en función de los planes anuales, porque es una ley anual. Yo creo que es muy importante eso que dice Francisco. De todas maneras, en mi pequeño comentario, antes de pasarte la palabra, voy a incluir varias cosas para ponernos al día. Yo creo que eso es importante. Yo le decía precisamente a mi esposa antes de ayer, el jueves, que me dolía mucho, que yo pensaba que ya esa ley había sido cambiada, porque había oído en algún momento que la fecha de la Constitución de la República, el 6 de noviembre, no iba a ser cambiada. Entonces yo pienso lo que dice Francisco, que eso es muy importante. Es decir, volver, recordar, crear el sentido patrio y la
La Constitución de la República, podríamos decir, esa es la carta magna del país. Esa es, digamos, la ley por la cual nos regimos, la ley de leyes. Entonces nosotros pensamos que debemos volver a eso. El otro punto, hermano, que tú decías es, realmente me preocupa el tema del dólar porque tú ves, ahí tenemos un caso de indexación que se permite en cierta medida, hasta cierto límite. Entonces, por otro lado, negamos la indexación del descuento de los salarios, pero entonces aquí aceptamos la indexación de la unificación del ITEVI y del dólar. impuesto sobre la renta, Muchas cosas, pero que, por ejemplo, con el dólar está indexado, entonces la tasa del dólar en cierta medida. Y lo otro que me preocupa es el dólar aumentando, pero tenemos que en los mercados internacionales el precio del petróleo está bajando. Es decir, que de alguna manera nosotros lo que pensamos es, para ya darte la palabra, es que yo creo que con el dólar, aunque se resolvió en su momento, donde Francisco fue un actor importante y de los principales actores, que fue cuando se dejó flotar el dólar, cuando se eliminó los controles de tasa de cambio, yo creo que también queda algo de ese, yo lo llamo como lo llamaba Karl Marx, el fetichismo del monetarismo, el fetichismo de la tasa de cambio. Nosotros pensamos que quizás, esa es mi lectura, que el dólar lo que está tratando de hacer es buscando su precio de paridad, su precio de, vamos a decir, real, el que debe ser, y por eso es que cuando se le deja flotar, entre comillas, él va buscando su nivel propio, su nivel de paridad. Y entonces por eso hay que acostumbrar a eso y permitir acostumbrarnos a una economía que sea abierta y que siempre va a tener variaciones. Y por eso es que siempre tenemos que usar los índices correspondientes. Ese es un tema muy delicado, señores, porque en la medida que tú hablas en un idioma dolarizado, que quiere decir que tú dolarizas los recursos del país, en esa misma medida se expresa una reducción del patrimonio, que es del Producto Interno Bruto, digamos, del patrimonio nacional. Una persona que ahora mismo tiene $1, para decirlo de fácil cálculo, lo digo al revés, una persona que tiene 64 pesos. Tiene $1. Tiene $1. Tiene $1. Sin embargo, si estuviese a una tasa menor, pudiera tener $1.50, $1.25, $1.75 o hasta $2. Entonces, países como España, que tuvo que quitar ceros, países como México, que tuvo que quitar ceros, países como Argentina, que tuvo que quitar ceros, prácticamente Sudamérica quitó ceros, porque, como tú señalas, Alcedo, se le desplazó la tasa cambiaria y se volvió incalculable. Y recuerdo esas transmisiones de pelota del béisbol cuando hacían la Serie del Caribe. Aquí soy millonario, llegué a Venezuela y tengo tantos millones porque cambié $100. Entonces es un tema muy delicado porque la estabilidad económica se pone en juego. Y es un agente inflacionario. La inflación es lo más irracional desde el punto de vista económico para la distribución de la riqueza, porque va a beneficiar al que tiene patrimonio y va a perjudicar y alejar de cualquier posibilidad patrimonial al que no lo tiene. Digamos que una casa hoy cuesta 4 millones de pesos. A medida que suben los materiales de construcción por efecto del alza de la tasa de cambio, dentro de 2 años a lo mejor cuesta 6. Quiere decir que el que no tenía acceso a comprar una de 4, mucho menos posibilidad va a tener para accesar a una de 6, que es la misma que valía 4. Entonces es lo más irracional. Sin embargo, el que tiene propiedades le da una ganancia extra sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso es que hay que velar tanto por la estabilidad, que nosotros hemos dicho que es un activo nacional.
y todos debemos velar porque se mantenga. Sí, en cualquier momento dentro del mundo de los impuestos habremos de hablar, ilustrar sobre lo que es la revaluación de los activos y la revalorización patrimonial, que pueden ser dos términos muy parecidos pero que tienen diferencias. El mundo de los impuestos, volvemos. Bien, aquí estamos de regreso, el mundo de los impuestos, extrañando a Juanita Canaguate, que siempre hace la intro y la presentación del mismo. Pero sí hay muchos temas y realmente este tema de la inflación y el impacto en los activos es muy importante y está la figura de la revaluación y la revalorización patrimonial, Francisco. Así es. Y además está el ajuste cambiario a los fines fiscales, que con los índices de inflación, la tenencia en moneda extranjera o las obligaciones en moneda extranjera se ajustan y generan obligaciones fiscales. Quiere decir que dependiendo qué tal sea la situación del contribuyente, cuando cierre el periodo fiscal, si tiene mucha deuda en moneda extranjera y la tasa de cambio sube, entonces aumenta un gasto desde el punto de vista cambiario o de diferencia cambiaria. En cambio, si tiene mucha disponibilidad en moneda extranjera y sube la tasa de cambio, entonces tendrá una ganancia cambiaria sujeta a impuestos. Quiere decir que, como se ve, tiene múltiples incidencias. El alza de la tasa de cambio no es simplemente a cómo compro y a cómo vendo, sino que incide de manera directa en las declaraciones de impuestos a los fines de impuestos internos, pero en aduanas, cuando se importa la mercancía, sube la base para el cálculo del impuesto y de manera directa se incrementan las recaudaciones por ese concepto. Y eso significa que se aumenta el costo de la importación y afecta al consumidor. De modo que el conjunto no puede tener menor cantidad de incidencia como de importancia para su análisis. Entonces podemos tratar los temas que se comentaban de la revalorización patrimonial y de los activos. Correcto, porque tú tienes la oportunidad de hacer una tasación, o sea, la contabilidad tiene una base histórica, que quiere decir, el ejemplo del segmento anterior, Francisco decía, un inmueble que tú compraste en 4 millones, que te costó 4 millones, y que por incremento en los insumos de la construcción se incrementa un 10, un 20% y llega a 6 millones, entonces tú contablemente sigues teniendo los 4 millones, pero tienes la oportunidad de reconocer ese incremento utilizando la figura de la revaluación. Así es. Incluso hay un instituto de tasadores que se encarga de hacer esas tasaciones para darle la fe pública que tiene el tasador profesional. Nosotros los contadores también podemos hacer la tasación en un acto de peritaje, sí, señor, siempre y cuando estemos registrados en esa institución. Correcto, en el ITADO. No sé si tú querías... Sí, no, lo que dice Francisco es importante. Ahora, el tema, yo lo visualizo como con las, digamos, las variantes que han establecido ustedes. Sin lugar a duda, lo que debemos resaltar es que, nueva vez, la economía es un sistema complejo. Eso quiere decir que no es como un carro que tiene primera, segunda, tercera y cuarta, o primera, segunda y tercera, y un freno y un guía. La economía tiene múltiples factores, y al ser un sistema complejo lo que quiere decir es que tiene muchas variables independientes. Que entonces, a veces usted varía una y la otra sube, pero a veces tú varías esa misma y la baja y cree que la otra va a bajar y lo que hace es que sigue subiendo. Entonces,
Nosotros lo que pensamos es que el problema básico es monetarista, es monetario. Y tiene que ver lo mismo con las tasaciones y las valorizaciones, en el sentido de que a nuestro humilde entender, el jabón en el sancocho lo echa es el exceso de oferta de peso, de moneda. Es decir, en la medida que nosotros movemos la maquinita, creamos o tiramos más circulante a la economía, eso quiere decir que esos circulantes lo que hacen es que calientan la economía, aumenta las demandas, y entonces si la oferta se queda estática, eso quiere decir que hay más demanda por la misma cantidad de productos y servicios. Entonces hay una inflación. Por eso es que yo digo que el asunto es, siempre no podemos hacerlo como en los experimentos, que uno mantiene las cosas en los laboratorios. Usted mueve una variable y la otra la deja fija. La economía muchas veces son cientos de variables que son independientes. Entonces, prácticamente nosotros cuando, una forma de decir eso en forma cuantitativa es que es un sistema muy complejo. Y que básicamente, ahora sí quiero engrampar lo que dice Francisco. República Dominicana ha logrado una estabilidad macroeconómica que tenemos que preservarla. Y ahí es que yo, aparte de la inflación, aparte de los impuestos, yo quiero de nuevo retomar la indexación. Ha sido el mismo Francisco que en oportunidades ha dicho que nosotros tenemos paz social. O tú, Hermógenes, también, hace mucho que no se hacen huelgas. Señores, no espantemos las avispas con el asunto de los trabajadores y la indexación. Aquí ya tenemos más de 5 millones de trabajadores. Vamos a tratar de buscarle solución al problema de los trabajadores, porque no nos olvidemos que los trabajadores son empresarios indirectos. El trabajador, y más en una época del conocimiento, el trabajador ayuda a la creación de riqueza de una empresa. Entonces hay que darle su parte, hay que darle, vamos a decir, su proporción de lo que le toca por haber contribuido a ese valor agregado, a ese nuevo valor de riqueza que hace crecer y hace cambiar el valor de una empresa. Vamos a reconocer en la parte que le corresponde al empleado, al trabajador, que muchas veces lo percibe a través de su salario. Correcto. Bueno, tendremos oportunidad de retomar el tema de la reevaluación y revalorización patrimonial, porque es un tema que tiene muchas variables, tiene muchas ventanas por donde entrar, y sobre todo recordar que la revaluación de activos está exenta del pago de impuestos a los activos, se deduce de ese 1% y por ende se presenta separada en los estados financieros y en la contabilidad de la empresa, al mismo tiempo que la contrapartida, reconociendo ese incremento en los activos, pues hay que también incorporarla en la parte patrimonial, porque estamos hablando de partida doble. Francisco, 10 segundos. Sí, recordarle a los diseñadores de política fiscal que a quien se le aplican esa política es a seres vivos que reaccionan ante lo conveniente o inconveniente. Sensibles. Exactamente. Sí. Bueno, de esta manera, balance financiero de una manera casi abrupta por asuntos del reloj y el director aquí, pues llega a su final en esta edición. Nosotros los convocamos para la próxima semana, donde estaremos hablando de nuevos temas en balance financiero. Hasta entonces.